Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Quiero compartir el texto bíblico en esta mañana para así adentrarnos en la predicación de hoy. Y quiero compartirlo en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 16 al 19. Vamos a tener la palabra en la mañana de hoy. Tenemos el texto sagrado en el nombre de Jesús. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Muy amable. Gracias. Gracias. La gracia versus la justificación. Y se puede decir que la gracia en esencia trae justificación. Y esa es una dinámica extraordinaria de la gracia, que como es perfecta tenía que alcanzarnos, y como nadie podía ser justificado por sus obras, aun cuando la religión ha tratado de anular el sacrificio de Cristo, haciéndonos retroceder y diciéndonos que tenemos que hacer cosas como si viviéramos en el pacto de la ley. La gracia viene a traer la justificación por medio de la fe, para declararnos libres de culpas, lo que no podía hacer la ley y lo que no puede hacer la religión. Y el conflicto básico, principal, se puede llamar en el movimiento protestante, fue la justificación por fe. ¿Por qué la justificación por fe? Porque justamente en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, la gente que ha sido justificado no ha sido justificado por obra, sino por la fe. Porque la fe es un instrumento que Dios ha creado para que nosotros nos acerquemos a Él en todos los tiempos. Y si usted busca la ley moral en el pueblo de Israel, usted se va a encontrar que hay un desafío de fe, porque le está diciendo que no se hagan imagen de Dios. ¿Y qué significa eso? Si ellos estaban acostumbrados a tener sus dioses delante de ellos. Inclusive cuando viene el pueblo de Israel, sale de Egipto, presionan a Aarón para que le haga su Dios y que le haga un Dios modelo como lo que ellos habían visto en Egipto. Y tomaran el oro para hacer todo un becerro. ¿Qué es lo que significa todo esto? Que el ser humano está acostumbrado a adorar lo que ve, y Dios le está diciendo: no, de mí no quiero imagen, porque quería que sea por fe. De manera que en todos los tiempos la relación con Dios ha estado basada en la fe. ¿Alguien está aquí hoy?
Y entonces el desafío en el movimiento protestante es porque había habido un retroceso, una mezcla, cristianismo con judaísmo, para llenar las expectativas de la religión, que en términos general lo que quiere es apagar la luz que Cristo nos ha traído y decirle al mundo que Cristo no es suficiente y que hay que hacer cosas. Y hoy justamente estamos viendo predicadores que están enseñándole a la gente que la justificación no es por fe sino por obra. Y analizando el contenido de las predicaciones que la gente está escuchando hoy y que está generando una crisis en la sociedad, así son la mayoría, o no la mayoría, un gran grupo de creyentes que han vendido el judaísmo con el cristianismo y disminuyen a Cristo. Y dejan de hablar de Cristo para hablar de obras, como si la gente pudiera ser justificado por las obras. Y no solo en ese punto hemos retrocedido, y creo que se necesita una nueva reforma en este tiempo, porque no solo en la justificación por fe, sino en muchos puntos que hemos retrocedido y hoy parecemos más católicos que los mismos católicos del tiempo de Martín Lutero. Bendito es el nombre del Señor. Y necesitamos volvernos a la palabra y abrazar la gracia en la justificación por fe. Porque Dios ha diseñado la fe como un instrumento para que la gente se acerque a Él. No es por vista, no es por lo que yo puedo hacer, sino que las obras son el producto de una relación con Dios. Las buenas obras son el producto de una buena relación con Dios. El vestirse de manera apropiada es el producto de una buena relación con Dios. Pero el hecho de que la gente haga obra no quiere decir que sea salvo por eso. Y esa es la bendición que la gracia nos está trayendo. El que la ley no podía declarar a nadie libre de culpas, aun cuando hacía sacrificio. No había manera de que pueda hacerlo, porque no estaba autorizado. El sacrificio de animales no podía hacerlo, porque era tipo del sacrificio perfecto que haría Cristo. No podía declarar a la gente libres de culpa. Entonces en la gracia sí podemos ser declarados libres de culpa. Y esto es por fe. Y la Sagrada Escritura nos está hablando de la justificación en todos los tiempos. Y nunca ha sido por obra. ¿Por qué engañar a la gente? Vendiéndole lo que no es evangelio, lo que no es palabra, lo que no es gracia, lo que no salva. Porque para ser salvo hay que venir a Cristo. Es el único que salva. Y su sacrificio es autosuficiente, no se necesita nada más que su sacrificio. Y su sacrificio trae la gracia. Y la gracia trae consigo una serie de bendiciones en la que viene también acompañado la justificación. Porque la gracia viene a traer salvación por el sacrificio de Cristo y la operación del Espíritu Santo. Esa es la clave. Gracia, sacrificio de Cristo, operación del Espíritu Santo. Sacrificio perfecto por nuestros pecados. Así que todo el que muere en pecado lo hace porque quiere, porque la gracia le ha abierto una nueva oportunidad a la gente para que libremente elija lo que quiere y que tenga una vida diferente transformada por el Señor. La gracia trajo consigo arrepentimiento para vida. La gracia trajo consigo la fe salvadora. Eso trae la gracia. La gracia trajo consigo la obra del Espíritu Santo, como la regeneración, la santificación, la adopción y el conocimiento de la justificación. Porque ya en la cruz hemos sido justificados.
Porque el único que ha llenado las expectativas de la justicia de Dios es Cristo. Y Él es perfecto. Y la Escritura dice que en Él estamos completos. Ahora, si no estamos completos en Él, hace falta algo, pero no a Él, sino a mí. La religión quiere decirnos que no estamos completos y quiere ayudar en algo. Y por eso quiere hacernos retroceder a mezclar la ley con la gracia para generar una confusión. Si hacemos esa mezcla es porque Cristo no llenó las expectativas entonces de la justicia de Dios, y eso no es lo que dice el texto. Por eso la justificación va a ser gratuita, va a ser libre, no se puede comprar. Y si Martín Lutero levantó una bandera de esperanza diciendo no a las indulgencias y no a la venta de la salvación, hoy, aun cuando hay gente que están vendiéndole a los otros la salvación, no la van a poder vender. Y es solo un engaño que se hereda de la religión. Todos esos conceptos, la Escritura lo que nos está exigiendo es la obediencia a los principios del reino de Dios. Y esto es tan interesante que cuando somos justificados estamos en capacidad de rendirnos totalmente a Dios. Cuando somos regenerados, cuando somos santificados, estamos en capacidad de rendirnos totalmente a Dios. Y cuando somos adoptados como hijos suyos, porque en la adopción Él va a posicionarnos y nos va a dar una investidura, una autoridad como hijos de Dios. Bendito es el nombre del Señor. La obra de la justificación siempre será por medio de la fe. Nunca será por obra. Si alguna obra que produce satisfacción en nuestro ser pudiéramos hacer, es como agradecimiento a Dios por habernos regalado la salvación. Porque no hay ninguna manera de que el ser humano pueda llenar las expectativas de la justicia de Dios. Solo Cristo, el Cordero perfecto. En el capítulo 4 de la carta a los Romanos, que es el preámbulo de la gran presentación que nosotros siempre vemos en el capítulo 5, que nos habla de la justificación por fe, pero en el capítulo 4 está toda la descripción del asunto de la justificación. Está a partir, si usted se puede leer completamente el capítulo 4, se dará cuenta qué es lo que el Señor nos está trayendo a través del apóstol Pablo. Y quiero decirle que la base de los reformadores estuvo ahí. Independientemente de todos los otros puntos, la clave estaba en que nosotros podemos ser declarados libres de culpas si creemos al Señor, creemos a la palabra. Y esa es una obra de la gracia de Dios. En el capítulo 4, a partir del versículo 12, hay un interesante análisis que hace el apóstol Pablo. Dice: Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Creo que la carta a los Romanos fue una carta pensada en el cielo y traída a revelación al apóstol Pablo, porque aquí hay puntos importantes de análisis de la ley, pero hay revelaciones importantes que no manejaban los creyentes en ese momento y que tampoco manejaba el pueblo de Israel. Y quería que nosotros estuviéramos claros para cuando se diera la revolución del movimiento protestante, no quedáramos en ceguera ni en el aire. Y creo que la carta a los Romanos es bien pensada
no solo con el propósito de edificar la iglesia en Roma y las iglesias de alrededor, y para edificarnos a nosotros hoy, sino que fue pensada con el propósito de servir como base para una revolución importante. Porque Dios es conocedor de los tiempos y sabía que iba a haber una crisis en el mundo. Y que la religión iba a secuestrar el conocimiento, iba a secuestrar la ciencia, iba a secuestrar la palabra y la vida misma. Y que se necesitaba en un momento que se produjera algo. Dios, como conocedor de los tiempos, tiene una respuesta. Inclusive antes del hombre pecar, ya Dios tenía la respuesta en Cristo. O sea que el Señor estaba consciente de todo lo que iba a venir. Y esa carta viene justamente para servir de base para una revolución de la gente. Y el apóstol Pablo está asociando aquí a Abraham como un hombre de fe y como padre de la fe y como padre de los creyentes, no solamente de su descendiente, sino de manera universal, porque la palabra que le da a Dios a Abraham es que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si van a ser benditas todas las naciones de la tierra, no era en Abraham, sino en Cristo. Porque Cristo es el propósito de la Escritura. Es la Escritura misma, es la revelación de Dios. Y entonces Abraham no solamente aparece como padre de la fe de su descendiente, sino de todos. Y fue porque Abraham anduvo con Dios. La anécdota interesante que se dice de Abraham es que su abuelo lo había dejado cuidando unos ídolos y que él tomó un bate y lo batió todos, y que cuando llegó el abuelo se le regó y le dijo que qué pasó, y dijo: vino uno más fuerte que ellos y lo tumbó a todos. O sea que Abraham en esencia es un hombre de fe según la Escritura, a tal punto que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y salió. Y para que no tenga excusa de que no podía salir porque tenía que quedarse con su padre, se lo llevó consigo. Y como el padre tenía un sobrino que vivía con él, se lo llevó también. Y llevó a Lot. Y entró a caminar con Dios, anduvo con Dios. O sea que la esencia en una relación con Dios tiene que ver con la fe. No solo para ser justificados, sino para acercarnos a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Abraham fue un hombre de fe. Y aun cuando Dios lo manda a sacrificar a su hijo, el de la promesa, de donde iba a venir Cristo, lo manda a sacrificarlo, no dudó en sacrificarlo. Y literalmente lo sacrificó. Lo puso sobre la leña. Y cuando extendía su mano, la palabra es: ya el sacrificio ha sido recibido, no es necesario que lo mates. Aleluya. Ahora él tenía tanta fe que él le dijo a su criado que el Señor iba a proveer. Y lo más interesante de esto fue que él no se llevó a Sara. Ahí se iba a producir un aruñadero. Y tenían que buscar a Abraham hacia abajo, que lo iba a despeñar. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con el muchacho? Aleluya. Y tú has parido. Bendito sea el Señor. Pero lo interesante de esto es que Abraham estaba seguro y se fue calladito. Sabía lo que le podía pasar, porque creyó a Dios. Y nosotros, ¿qué somos capaces de sacrificar? No estamos dispuestos ni siquiera a sacrificar muchas veces nuestras propias vidas, ni a sacrificar cosas materiales, porque esto es un asunto de fe. Aleluya, aleluya. Entonces el texto está diciendo: porque no por ley fue dada a Abraham
a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. No es porque la ley lleve a la gente al pecado. Lo que pasa es que la ley es como el espejo que le dice a la gente quién es y lo que se ve en ellos. Y si no se ve, no sabe que está en eso. Pero la ley realmente no es que sea mala en esencia, sino que vino para un pueblo que Dios había elegido para que venga el Salvador. Y entonces necesitaba tener normas, principios de vida, reglas, pero no estaba con el propósito de que el ser humano sea salvo, sino para que conozca quién es, para que tenga una relación con Dios, porque la salvación es un regalo de Dios y ellos cuando pecaban tenían que ir a hacer sacrificio y nadie podía vivir plenamente la ley. Y los sacrificios que iban a generar paz con Dios eran tipo de Cristo. O sea que no hay manera de que la salvación pueda ser por obra. Y si alguien lo está planteando es porque está disminuyendo autoridad al sacrificio de Cristo. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí describe lo interesante de la relación de Abraham con Dios y quién es Dios en esencia, que llama las cosas que no son como si fuesen, pero no la llama como si fuesen para generar confusión o para engañar, o como el hombre cuando esté enamorado, que cuando esté enamorado le pinta pajarito en el aire a la muchacha. No se trata de eso. Llamar las cosas que no son como si fuese es porque en Él son las cosas, y porque aun cuando no son evidentes, ya en la mente de Dios están y van a ocurrir en el futuro. La fe no es vaga, ni el fundamento de la fe está en el aire, porque alguna gente quieren engañarnos que nosotros nos adentremos en su fe, una fe que no tiene fundamento en Cristo. Eso es otra cosa diferente. Quien llama las cosas que no son como si fuesen, nos está guiando a nosotros para que creamos a la palabra, lo que Él ha dicho, lo que Él ha determinado y el anuncio que nos ha dado, que así va a ser. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Esperanza contra esperanza. Ya no había ninguna esperanza. No había ninguna posibilidad de vida. Ninguna había en Abraham y en Sara. Y más abajo el texto lo dice. ¿Por qué? Porque ya Sara era estéril y además de ser estéril, había pasado el tiempo de la fertilidad. Y porque Abraham estaba viejo y ya no tenía la capacidad para engendrar. Y entonces no había posibilidad alguna. O sea que la descendencia de Abraham está fundada en la fe. Porque Abraham creyó por fe. Y nosotros, en herencia de Abraham, hemos creído por fe y vivimos por fe. Y la esencia de nosotros está en ese instrumento que Dios ha creado para que nosotros nos acerquemos a Él. Que la Escritura describe de qué manera viene la fe. Conforme a lo que se había dicho. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara. Porque había fe. Había confianza y Dios iba a mostrar su gloria por esa palabra.
Y entonces, ya adentrándonos en el capítulo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que va a generar paz con Dios no es la religión, ni son las obras que la gente hace. No. Lo que va a traer paz con Dios es la justificación, que es una obra del sacrificio de Cristo en su redención, que va a traer paz en 3 áreas importantes, que va a traer paz interna en nosotros. Por eso que la Escritura dice que no hay paz para el impío, y dice que huye sin que nadie lo persiga, porque anda en constante desesperación, en una crisis continuamente, porque no hay paz para el que está haciendo impiedad. Pero no tiene paz con Dios porque es prófugo de la justicia de Dios. Hay enemistad con Dios. Y no tiene paz con los seres humanos, porque si no tengo paz conmigo, ¿cómo puedo tener con otros seres humanos? Y entonces quien va a generar esa paz es la justificación. El hecho de que no somos prófugos de la justicia de Dios, que la relación con Dios se ha restablecido como la que tenía Adán al principio, eso produce tranquilidad. Y justamente lo que estamos sirviendo a Dios, conocemos la incertidumbre que vivimos cuando no estamos haciendo lo correcto. ¿Qué crisis vivimos? Justamente porque la paz no se puede tener en una condición de pecado. Y para esto apareció Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La Sagrada Escritura dice que estamos firmes. Y eso también es una palabra de fe, porque podemos decir las cosas que no son como si fueran. Algunos están falseando, pero la palabra en esta mañana es que crea que va a estar firme y que camine en firmeza. Esa firmeza es lo que se conoce como la perseverancia de los santos. O sea, el hecho de que una persona ha sido transformado por la gracia de Dios a través de la regeneración puede permanecer en la gracia, puede permanecer en lo principio. Y esa es la firmeza de la palabra, cuando nosotros permanecemos. Y se permanece cuando no tenemos el sub y baja, de que salimos, entramos, sino cuando somos capaces de quedarnos quietos. El que está firme es como el que está seguro, está en terreno seguro, no está falseando. Y yo sé que antes se escuchaba mucho, la gente con 100 años en la iglesia estaba haciendo las mismas preguntas. ¿Yo estoy salvo? ¿Cómo yo sé que estoy salvo? ¿Y si yo no estoy salvo? ¿Qué yo hago aquí? Esas preguntas la gente se las hacía con 100 años en la iglesia. El que está firme en el Señor está consciente de que sus pecados han sido perdonados, de que ha sido justificado porque creyó a la palabra, y no tiene por qué estar preguntando si está salvo, porque es por fe. Es un regalo de Dios y la palabra lo establece. Si usted creyó, ¿por qué dudar? Y lo que viene de duda trae pecado consigo. Y entonces ese sería el punto de la seguridad de la salvación. Cuando estamos seguros de quiénes somos, nuestra vida de hecho es diferente. Y la predicación va a ser diferente. Cuando alguien está predicando la Escritura, pero él no está seguro que está salvo, esa inseguridad se la transmite a la gente. Por eso te va a escuchar una canción que dice que si se llega a ganar la salvación. Eso es sumamente interesante, porque el que está cantando la canción no está seguro, que es por fe, y dice: si me la llego a ganar. Pero si te llega a ganar, ¿qué, viejo? ¿Y cuándo es que te la va a ganar? ¿Y quién es que se la va a ganar? Y le va a transmitir ese mensaje a la gente. Esa es la inseguridad
que cuando toma la pluma y escribe, dice lo que siente en el corazón, no tiene seguridad de salvación. No ha entendido el principio de la justificación y entonces le pone una palabrita que dice quién es, si me la llego a ganar. Si te llega a ganar, ¿qué? ¿Cuándo te la va a llegar a ganar? No hay manera que te la ganes, porque no es por obra. Esa inseguridad se transmite en la predicación, se transmite en las canciones. Y nosotros muchas veces estamos siguiendo gentes inseguros, que no están seguros que están salvos, porque están pensando que un día se la llegarán a ganar. Quizás tendrán que hacer algún negocio, o tendrían que completar algo en ello para llegar a ganársela. ¿Alguien está aquí hoy? La palabra es diferente y es certera. Si es por fe, yo no me la gano. Y si me la tengo que ganar, entonces ¿cuánto tengo que aportar para ganármela? Y entonces esa inseguridad lleva a la gente entonces a decirle que para entrar al cielo hay que hacer aportaciones importantes. Y estamos retrocediendo porque ya no es justificación. El hacer alguna aportación o donación es el resultado de alguien que está salvo ya por Cristo, que ha sido justificado en el Señor y como agradecimiento, con libre desprendimiento, decide él voluntariamente cooperar. Pero no va a ser salvo porque coopere mucho, porque coopere poco, porque no está la salvación en mi obra, sino en la obra redentora de Cristo. Y si alguien me dice que eso no es catolicismo, lo que se está predicando en las iglesias, entonces tenemos que leer el movimiento protestante, el origen. ¿Por qué? ¿Por qué surgió? ¿Cuáles fueron las motivaciones, la crisis que había? Y creo que este tiempo es sumamente importante que reflexionemos en nuestro doble origen o nuestro triple origen. El origen en Cristo y el origen del movimiento protestante, que fue en el catolicismo, y el protestantismo, que fue contradecir lo que no estaba bien en la iglesia tradicional. Entonces necesitamos manejar esos orígenes para no caer en lo mismo. ¿Y qué estamos predicando? Lo que sentimos, la experiencia que estamos teniendo, y aquellos que están en desesperanza están predicando desesperanza. Y aquellos que creen que la gente va a ser salvo por obras están predicando las obras, porque ellos no están seguros que están salvos. El que tiene la seguridad, el que ha sido justificado por la palabra y por Cristo en fe, tiene una mentalidad diferente y va a llevarnos a nosotros, aun cuando la gente estuviera pensando que es ligero lo que estamos predicando, porque le estamos diciendo a la gente que en Cristo pueden ser salvos y que las obras son resultado de la salvación y que no producen salvación. La gente piensa como que es algo ligero y sencillo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto está diciendo, pero si han aceptado que en Adán recibimos la herencia de maldición y de pecado, y lo han aceptado como el pecado original, ¿por qué no pueden aceptar el desafío de que la justificación vino por Cristo y por su sacrificio, que la obediencia de Él fue suficiente para que todos sean salvos? De la misma manera que Adán. Por eso Pablo hace la comparación de Cristo y Adán, porque en Adán todos somos pecadores y heredamos, y estamos conscientes que el pecado original está en nosotros, viciado a través de la naturaleza concupiscente y en la desesperanza. Y por Cristo, entonces, ¿por qué no creer que en Cristo somos justificados? Si la misma palabra establece que Cristo llenó las expectativas de la justicia de Dios. Aleluya. Pero sí cree en la primera parte, la de Adán, pero no cree en la de Cristo. ¿Y por qué no cree en la de Cristo? O porque no lo enseñan. No lo ven como algo seguro. Por eso en 1 Corintios 1:30 el apóstol Pablo dice: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo nos ha redimido, nos ha comprado. Y el texto dice que fuimos comprados a precio de sangre. Pagó un precio, el precio de toda su vida, para que nosotros pudiéramos entrar en esta gracia. ¿Por qué no creer que Él llenó las expectativas de la justicia de Dios, y que de la misma manera que fuimos herederos del pecado, ahora somos herederos de la vida, de la justicia, de la salvación, y que es en Cristo y por Cristo? Si predicamos a la gente que serán salvos por obra, entonces estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue perfecto. Y esa es una manera de vender suavemente la imperfección del sacrificio de Cristo y de confundir a la gente, dejando de hablar de Él, de su esencia, para hablar de otros puntos que pudieran ser importantes, pero no son la base de la salvación, sino que en Cristo está la sabiduría de Dios, la justificación, la santificación y la redención. Porque la gracia perfecta viene acompañada de redención, para que haya justificación por medio de Cristo. Y así nace la gracia. Pero la gracia no se queda en el aire, y de esto hablamos hace un par de semanas. La gracia es transformadora, y para ser transformadora necesita auxiliarse de la regeneración, para que el ser humano pueda ser transformado. La gracia no viene en el aire. Como gracia perfecta va a traer santificación, porque ninguna persona podrá acercarse a Dios en la condición de pecado que tiene. Necesita ser, además de transformado, de ser justificado, también necesita ser santificado. Porque si no, todo el pecado pasado estaría en nosotros. La santificación viene a hacernos aceptos a la presencia del Señor, para que libremente podamos acceder a Él. Y la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos está enseñando acerca de este principio. En el versículo 7 del capítulo 3. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro,
la cual había de perecer. Y punto interesante, le llama aquí de muerte. Y entonces la palabra aquí de muerte, ¿por qué? Porque iba a perecer, no iba a permanecer. Y entonces nosotros cómo vamos a predicar aquello que perecería, pero que ya pereció en el pasado y que no existe hoy como base para salvación y para guiar a la gente? ¿Cómo vamos a bajar a Cristo de la perfección de su sacrificio para enseñar lo que no procede, lo que no trae salvación? Y Pablo le llama el ministerio de muerte y habla de que fue de gloria por las grandes experiencias que vivieron y la manera como Moisés estaba representando la palabra y cómo vivía y cómo la gloria de Dios se manifestó en Moisés, que tuvo que cubrir su rostro para que el pueblo de Israel lo pueda ver. Y habla del velo. Y entonces ese velo tiene que ver con la religión que todavía está puesto en la vida de mucha gente, que no han dejado que el Espíritu de Dios los revolucione para que libere sus intelectos y puedan entender cosas extraordinarias de Dios. Y entonces intentan liderar con ceguera a ciegos que no pueden quitar el velo todavía, o sea que no pueden tener la revelación del nuevo pacto, la revelación del sacrificio de Cristo y de la justificación por fe. No lo pueden entender porque todavía tienen un velo. La religión pone velo en la gente. Y los religiosos no solo están en las religiones, los religiosos aparecen donde quiera. No avanzan, no se desarrollan, no entienden propósito. Su nivel de ceguera es muy alto, no se rinden a Dios porque tienen situaciones que producen distracción en ellos, que deben rendirla para ser transformados, pero no la rinden. Y entonces no pueden ver más allá de lo que está delante de sus ojos. Todavía el velo está puesto en ellos. Y los años pasan, van y vienen, y no hay desarrollo en ellos. Justamente por esto, el cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y la ley no fue dada para permanecer, sino para cumplir un rol en un momento. Y quien permanece es Cristo, es su palabra, es la justificación por fe. Es la salvación en esencia de Él. Es la transformación que la gracia perfecta viene a traernos. Va a generar en nosotros inclusive la seguridad de Dios, de la esperanza en Él, de la confianza en Dios. Por eso es que en Romanos, el apóstol Pablo en Romanos está trayendo, él lo hace en el principio, está trayendo una palabra importante de conversión, de arrepentimiento que va a generar conversión. En el capítulo 1, el versículo 16, que es un texto muy manejado por los creyentes, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y está hablando de la universalidad de la salvación a través del evangelio. Al judío primeramente y también al griego. Los griegos representan a los gentiles, los judíos representan al pueblo de Dios, a Israel. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Se revela, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá.
Entonces la justicia de Dios que se revela en Cristo es para justificarnos a nosotros. Y cuando somos justificados, entonces vivimos en fe. Somos justificados por la fe. Y el resultado de la justificación en nosotros es una vida de fe. Aleluya. Aleluya. Mas el justo. ¿Pero quién es el justo? El que ya fue justificado por fe. El que no es prófugo de la justicia de Dios. El que ha aceptado el desafío de aquel que llenó las expectativas de la justicia de Dios. Ese es justificado y se vuelve justo. Y entonces ese que ha sido justificado tiene una motivación, tiene una raíz en su proyecto de vida y es la fe. Claro, la pandemia nos ha herido y muchos han disminuido la fe. Y aunque están justificados, pero ahora no tienen la capacidad de vivir por fe. Y la pregunta sería, ¿qué pasó? ¿Éramos tan vulnerables que en menos de un año nos desenfocamos por una situación que afecta al mundo? ¿Qué pasó? ¿Qué tan firmes estábamos que no pudimos resistir un año? ¿Alguien está aquí hoy? El texto dice, mas el justo por la fe vivirá. Y ese justo es porque ha creído en Cristo y ha sido justificado. Entonces aquí está hablando de dos tipos de fe o de dos niveles de fe, como usted quiera llamarle. De la fe primaria que produce la justificación, que es la fe salvadora. La fe salvadora que tiene que ver con el principio de la gracia, va a traer la justificación. Creer que solamente en Cristo hay salvación. Pero luego dice, cuando tú has sido justificado, entonces por la fe vivirá. Ya no es solamente por la fe que produce salvación, creyendo que solamente en Cristo está ella, sino que también se necesita el ejercicio de creer aquello que no se ve y de llamar las cosas que no son como si fueren. De eso se trata. De creer que Dios va a hacerlo ahora en este tiempo. Sin los medios que teníamos antes, ¿cómo lo va a hacer? Y yo, para poder entender eso y saber que Dios lo puede hacer a como dé lugar, entonces yo me puse a analizar lo que pasó con Obed-Edom. Que cuando la gracia del Señor, la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-Edom, que era representada por el arca, cuando usted lee, no hubo un tiempo largo como para que Obed-Edom pudiera progresar tanto, porque la presencia del Señor va a hacer eso. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo va a atraer hacia sí la presencia de Dios para ver cosas extraordinarias. Cuando los medios que tenemos o que teníamos en el pasado ya no lo tenemos hoy, ¿cómo viviremos mañana? De esa fe se trata. De esa fe que cree lo que no ve, porque sabe que Dios lo dijo. Y esa es la esperanza. Dios lo dijo. Y si Él dijo que no hay justo desamparado, ni la simiente de los justos que mendiguen pan, si yo creo esa palabra, entonces mi vida es diferente. Ahora, eso requiere una acción, y la acción requería la crisis que estamos viviendo, porque la única manera que usted se daba cuenta si usted de verdad era un hombre, una mujer de fe, era viviendo esa crisis. Porque si no hay desafío y todo está normal, ¿cómo usted se da cuenta que la necesite? Es ahora. Aleluya. Entonces, lo que el Señor nos permitió vivir fue una oportunidad para ejercitar la fe. Y algunos no pudieron ejercitarla. ¿Cómo usted sabe que usted tiene agua abundante? Dele agua a los vecinos para que usted vea. Y usted se dará cuenta, pero todo el mundo se llevó agua y todavía queda agua. El momento para ejercitar nuestra fe llegó. Mas el justo por la fe vivirá. Eso lo recitamos, lo dijimos, pero se nos olvidó ahora. Aleluya. La praxis de la palabra es sumamente importante.
para nosotros. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí está diciendo que la ira de Dios se revela contra la religión, que con injusticia impiden que la verdad llegue a la gente. Bendito es el nombre del Señor. Aquellos que con sus vidas de injusticia, porque no han sido justificados, porque no han creído en la justificación que viene por fe, impiden que la verdad llegue a la gente. Contra ellos se revela la ira de Dios. O sea que la ira de Dios está para aquellos que están impidiendo que la gente conozca la verdad y que le están enseñando a la gente religión y justificación por obras, no por fe. Y eso es por lo que antes decía y lo repito ahora. Ellos no son justificados, no han creído a la palabra, no viven en la salvación, y como no viven, no le enseñan a la gente la verdad, sino que impiden que la verdad llegue a la gente. Y deberíamos nosotros hoy abrir los ojos, pero no solo los ojos espirituales, también los ojos físicos. Tenemos que abrirlo para ver cosas, abrir nuestros oídos para escuchar y aprender a valorar y saber que nosotros tenemos la capacidad como para hacer diferencia por el conocimiento de la palabra, qué está bien y qué no está bien, y salir de la vida de la religión para que todo sea diferente. Y hay que concluir, hay que cerrar. Hoy parece que viene muy abundante, pero tengo que cerrar. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus manos. Esa es la descripción del ser humano. En términos general, no puede ser justificado por las obras, por su conducta, no puede ser justificado, porque el texto está describiendo quiénes somos como seres humanos. Por eso es que Cristo está diciendo que sin Él nada podemos hacer. Nuestra condición es de miseria. Dice, se desviaron, el ser humano se desvió. ¿Cómo puede alguien desviado de los principios y de la verdad justificarse por medio de una obra que pueda hacer? No hay manera. Se hicieron inútiles, no tienen capacidad para hacer cosas buenas. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Ay, Dios mío, qué descripción hace el texto bíblico. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, tienen veneno de serpiente. Esa es la naturaleza del ser humano. ¿Y cómo va a ser justificado con esa naturaleza? Por medio de un comportamiento. ¿Cómo la iglesia puede justificar a alguien porque traiga alguna ofrenda en esa condición sin que proceda al arrepentimiento? No hay manera. Es en Cristo que somos justificados. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esa es la descripción del ser humano normal, común y corriente, antes de recibir a Cristo. Su boca está llena de maldición, de amargura. Así llegamos al Señor, cargados, trabajados, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y una persona con esa descripción, por el hecho de que le regale un zapato a alguien o porque se vista bonito, ¿va a ser salvo? Aleluya. Entonces, ¿para qué se sacrificó Cristo? ¿Qué sentido tiene? En esa condición el ser humano podrá llenar las expectativas de la justicia de Dios. No hay manera.
Necesitamos a Cristo. Ese fue el capítulo 3 de Romanos. Por si lo que llevan anotaciones. Porque ya en el final saben que hay que emocionarse un poco para ver qué tanto más puedo decir en menos tiempo para ver si me puedo ir. Y no me voy sin dejarle esta. En Romanos 10, 3. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque han intentado poner la suya propia. Y ese es un comportamiento de la religión. Intentaron poner su propia justicia y no se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Y qué? ¿Nos pasaremos la vida entera escuchando la palabra y no vamos a salir de la religión? Dios santo. Aleluya. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahora sí que me voy. Lo bueno de esto es que la gracia perfecta es excelente, porque trajo respuesta al fracaso del pacto con Adán y trajo la perfección que la ley no pudo traer. Porque en la regeneración, que no se da en la ley, sino en la gracia, por la garantía de la gracia, que es el Espíritu Santo, trae la perfección. Y por eso en la ley la gente continuamente estaba como la canción del patine, que se cae y se levanta. En la gracia no puede ser así. Aleluya, aleluya. Aun cuando algunos quieren hacer retroceder a los creyentes, quitando la autoridad a la gracia y al sacrificio de Cristo, nosotros hemos creído la palabra y esa palabra anunciamos. ¿Cuál es la palabra que anunciamos? Que si creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra que anunciamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que aquí los que están solamente de boca, tengan cuidado, que la Escritura dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Qué significa? Que no están justificados, porque lo que yo digo tengo que creerlo. Y hoy es un día para llamar a los creyentes a la conversión, a los que solo están de boca, para que el asunto sea más profundo y no solamente sea del cuerpo físico lo que yo puedo decir, sino que también esté en el cuerpo espiritual. La gracia de Dios esté con todos en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.